La naturaleza que sana, el bosque como medicina. La doctora King Lee, inmunóloga del Hospital Nippon Medical School de Tokio, pasó más de 15 años midiendo lo que ocurría en el cuerpo de personas que caminaban durante 3 horas en un bosque de cedros japoneses. Los resultados que publicó en revistas de inmunología fueron tan consistentes y tan significativos que el gobierno japonés los utilizó para desarrollar un programa nacional de medicina forestal que hoy cuenta con 62 bosques oficialmente certificados como lugares de Shinrin-yoku, baño de bosque. Lo que Lee encontró era específico y medible. Después de 3 horas de caminata en el bosque, la actividad de las células NK, las células asesinas naturales del sistema inmune que combaten los tumores y las infecciones virales, aumentaban en promedio un 50%. Este efecto persistía durante 30 días después de una sola exposición de 3 días al bosque. El mecanismo principal identificado eran los fitoncidas, compuestos volátiles orgánicos que los árboles liberan como defensa antimicrobiana y que los humanos inhalamos durante el baño de bosque. Estos compuestos producen en el organismo humano una respuesta directa de activación inmune que no tiene equivalente farmacológico sin efectos secundarios. Pero los efectos no se limitaban al sistema inmune. La presión arterial bajaba, el cortisol disminuía, el ritmo cardíaco se hacía más lento, la actividad del sistema nervioso simpático se reducía y la del parasimpático aumentaba. El organismo que entraba al bosque en estado de alerta crónica salía de él en estado de reparación y lo hacía de maneras que la exposición a parques urbanos, por verdes que fueran, no replicaba con la misma intensidad. Algo específico de los bosques maduros, de su complejidad visual, olfativa y auditiva, de la presencia de una diversidad de organismos que el ecosistema simplificado del parque urbano no tiene, activaba respuestas biológicas que la evolución había afinado durante millones de años de vida en exactamente ese tipo de ambiente. En la tradición celta, los bosques eran los templos. Los druidas, sacerdotes y jueces de las antiguas culturas celtas de la Galia y las islas británicas realizaban sus rituales más importantes en los bosques de robles, sagrados, que llamaban nemetón, término que comparte raíz con la palabra griega para el bosque sagrado. El roble no era un símbolo de lo sagrado, era la presencia de lo sagrado en la tierra, la distinción que el pensamiento moderno hace entre lo sagrado y lo natural no existía para los celtas. La naturaleza era lo sagrado y el bosque era su expresión más completa. La tradición japonesa de la naturaleza como sagrada es incluso más antigua y más persistente. El Shinto, la religión autóctona del Japón, que subsiste en paralelo con el budismo desde hace siglos, reconoce la presencia del kami, lo divino, en la naturaleza. Ciertos árboles, ciertas rocas, ciertas fuentes son morada del kami y se marcan con la soga sagrada Shimenawa para que nadie los perturbe inadvertidamente. El bosque de Aokigahara, el pie del monte Fuji, que la cultura popular conoce tristemente por sus asociaciones con el suicidio, era para la tradición Shinto un lugar de profundo poder espiritual, habitable solo por quien se acercaba con el respeto apropiado. Una anciana maestra de té llamada Yuki Takahashi, que enseñó la ceremonia del té durante 60 años en un jardín de Kioto, decía a sus estudiantes que el secreto de la ceremonia del té no estaba en la técnica del batido
ni en la calidad del matcha, sino en la disposición para llevar el jardín adentro. Cuando entras en esta sala, decía, traes el jardín contigo. Si no lo traes, el té es solo agua caliente con polvo verde. La naturaleza que sana no es la que está afuera, es la que aprendemos a reconocer también adentro. Henry David Thoreau se fue a vivir al bosque el 4 de julio de 1845, el día de la independencia americana, en lo que interpretó como su propia declaración de independencia de una sociedad que se había vuelto demasiado ruidosa, demasiado acelerada, demasiado distante de lo que él consideraba los fundamentos reales de la vida humana. Vivió durante 2 años, 2 meses y 2 días en una cabaña que construyó con sus propias manos a orillas del lago Walden, en Massachusetts. Y el libro que escribió sobre esa experiencia se convirtió en uno de los textos fundacionales del ambientalismo y de la filosofía de la vida simple. Thoreau no era un primitivista que rechazaba la cultura, era un filósofo que sospechaba que la cultura de su tiempo, la primera generación industrializada de América del Norte, estaba perdiendo algo que la naturaleza conservaba y que el ser humano necesitaba para vivir con plena conciencia. Lo que fue a buscar al bosque no era el escape de la civilización, era la perspectiva suficiente para ver la civilización desde fuera y comprender que parte de ella valía el esfuerzo y que parte era simplemente ruido. Lo que encontró y que Walden comenta y documenta con una belleza literaria que todavía asombra, fue que la naturaleza no es un decorado, sino un texto. Que cada estación, cada lago, cada árbol, cada animal nocturno que escuchaba desde su cabaña llevaba inscrito un conocimiento sobre los ritmos de la existencia que la vida urbana había hecho inaudible, y que recuperar la capacidad de leer ese texto, de sintonizarse con los ritmos que precedieron y que probablemente sobrevivirán a la civilización humana, era la forma más directa de recuperar también la capacidad de leer el texto interior del propio ser. Andy Walsworthy lleva 4 décadas construyendo esculturas efímeras en la naturaleza con los materiales que la naturaleza le provee. En el lugar donde trabaja, hojas dispuestas en espirales que la corriente del río va deshaciendo, rocas ordenadas en arcos que el peso y el tiempo eventualmente derrumban, hielo esculpido que el sol derrite en horas, flores trenzadas en cadenas que el viento deshace. Sus fotografías registran el momento justo antes de la disolución, el instante de máxima presencia antes de que el tiempo y los elementos recuperen lo que por un momento se organizó en forma. Walsworthy no trabajaba contra la naturaleza, trabajaba con ella, en la confianza de que la naturaleza siempre terminará deshaciendo lo que él construyó. El arte no está en la permanencia de la forma, sino en el proceso de su construcción y en la belleza de su disolución. Esta filosofía del arte como proceso temporal, no como objeto permanente, es también una filosofía de la salud. Lo que el bosque ofrece no es un estado de bienestar que se alcanza de una vez para siempre. Es un proceso de regulación continua que requiere la exposición repetida, el regreso constante, la relación sostenida. El cuerpo que visita el bosque regularmente no acumula el Shinrin-yoku como capital que puede gastar después. Se regula en el encuentro y necesita el encuentro repetido para mantenerse regulado. Igual que Wordsworth, necesita volver al río y construir de nuevo lo que el agua deshizo ayer.
el arte efímero y la medicina forestal comparten la misma sabiduría fundamental, que la salud no es un destino, sino un proceso, y que ese proceso requiere, como el arte, la disposición a empezar de nuevo cada vez, toda vez y para siempre.